La masa y el peso. La masa es la medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. La cantidad de materia que posee un cuerpo se mide en moles, o lo que es lo mismo, cantidad de partículas que este cuerpo posee. Por ejemplo, en 18 mililitros de agua hay un total de 6,02 por 10 a la 23 partículas de agua. ¿Pero cuánto es este número? Este número es enorme y se lo conoce como constante de Avogadro. Entonces, si tomamos un vaso cualquiera, este tiene una capacidad de litros. Solamente vamos a llenar de ese vaso 18 mililitros. Es apenas unos centímetros de ese vaso. Si pudiéramos ver con alguna especie de lupa gigante la cantidad de partículas que se encuentran dentro de esos 18 mililitros de agua, serían exactamente iguales a 6,02 por 10 a la 23 partículas. A esa cantidad se la conoce con el nombre de mol. El peso. Ahora bien, uno no va a la verdulería y le pide al verdulero: señor verdulero, ¿no me da 6,02 por 10 a la 23 partículas de bananas, por favor? Ni mucho menos le pedimos moles de zapallo o de papas. Nosotros en la vida cotidiana no usamos los moles. Esa unidad la utilizan los científicos. Nosotros usamos el peso. ¿Pero qué es el peso? El planeta Tierra es enorme, pero como todo astro tiene un centro. A ese centro nos vemos atraídos por una fuerza que se llama fuerza de gravedad. Entonces, el peso es la fuerza con la que el planeta Tierra atrae los objetos a su centro. El peso está relacionado con la aceleración de la gravedad. Todo objeto cuando cae, atraído por el centro del planeta Tierra, lo hace con una aceleración aproximadamente igual a 9,8 metros cada segundo al cuadrado. A esta constante se la conoce como G. Cada cuerpo celeste tiene su propio valor de G, y este está relacionado con su tamaño. Cuanto más grande sea el cuerpo celeste, mayor será la aceleración de la gravedad en él, y por lo tanto, mayor será la atracción que éste ejerza. Por ejemplo, si comparamos el Sol, la Tierra y la Luna, la aceleración con la que el Sol atrae a los objetos a su centro es aproximadamente igual a 273,70 metros cada segundo al cuadrado. En cambio, el planeta Tierra nos atrae con una aceleración igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la Luna nos atrae con una aceleración aproximadamente igual a 1,62 metros cada segundo al cuadrado. Para conocer con qué fuerza nos atrae la Tierra, es decir, el peso, utilizamos las balanzas. Pero entonces, ¿masa y peso son lo mismo? Para entender la diferencia entre masa y peso, vamos a imaginarnos que sobre la superficie del planeta Tierra tenemos a un astronauta. A este astronauta vamos a enviarlo en un viaje espacial hacia la Luna. Para poder saber cuál es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae, utilizamos una balanza. Esta balanza, luego de que el astronauta se suba, nos marcará 200 kilogramos. Vos te vas a preguntar, ¿por qué pesa tanto el astronauta? La respuesta tiene que ver con la constitución de los trajes. Los trajes para astronautas pesan alrededor de 130 kilogramos. Si suponemos que el astronauta tiene por sí solo 70 kilogramos, nos daría un total aproximado de 200 kilogramos el conjunto de astronauta con su traje espacial. Ya vas a entender por qué son tan pesados los trajes espaciales. Entonces, esa balanza lo que va a medir es el peso en la Tierra, o sea, la fuerza con la cual la Tierra lo atrae con una aceleración igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si este astronauta
recorre el espacio hasta llegar a la Luna, veremos qué es lo que sucede a su peso una vez que se encuentre en ese lugar. Cuando el astronauta llega a la Luna, se encuentra que en este lugar la fuerza de aceleración es mucho menor que en la de la Tierra. Por lo tanto, cuando se desplace sobre la superficie lunar, no lo hará de forma normal como lo hace en el planeta Tierra, sino que lo hará dando pequeños saltos, porque precisamente la atracción de la Luna hacia él es mucho menor. Así que cualquier impulso pequeño que haga hace que se eleve a una distancia mayor que en el planeta Tierra. Esa es la razón por la cual los trajes de astronautas son tan pesados, para permitirles que estén más atraídos al centro de la Luna y no salgan despedidos por fuera de ella. Recordá que el valor de la aceleración en la Luna es de 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo ponga a este mismo astronauta sobre una balanza, el peso lunar no va a ser igual al de la Tierra, sino que va a ser igual a 32 kilogramos. ¿Qué fue lo que pasó acá? La Tierra es un astro de dimensiones mucho mayores a lo que es la Luna, que la aceleración es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el astronauta se ve atraído con un peso que le denominaremos peso en la Tierra y que este era igual a 200 kilogramos. Pero cuando el astronauta viaja a la Luna es muchísimo más pequeña, unas 10 veces más pequeña que el planeta Tierra. Por lo tanto, la aceleración a su centro de gravedad es de 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que cuando el astronauta está parado encima de la superficie lunar, la fuerza con la cual es atraído hacia su centro, denominado peso lunar, es 10 veces menor. Este valor es aproximadamente igual a 32 kilogramos. ¿Qué sucederá con la masa? Recordemos que la masa es la cantidad de partículas que posee un cuerpo. Cuando digo cuerpo, no me refiero al cuerpo humano, sino a cualquier objeto que sea tridimensional, es decir, que tenga 3 dimensiones. La cantidad de partículas que posee ese cuerpo, ya te lo dije antes, se mide en moles y no en kilogramos. El astronauta entonces está formado por materia y por lo tanto también en su constitución vamos a encontrar que está formado por una cierta cantidad de partículas, muchísimas, un número mucho mayor al de Avogadro. Cuando el astronauta está en la Tierra o cuando está en la Luna, esa cantidad de partículas es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que es siempre la misma. No hay una gran variación entre la cantidad de partículas que tiene el astronauta en la Tierra con las que tiene en la Luna. Podríamos pensar que para notar un gran cambio en esa cantidad de partículas tuvo que haberle pasado algo a ese astronauta. Por ejemplo, tuvo que haber engordado en el viaje. Eso haría de suponer que cuando salió de la Tierra, si pesaba 70 kilogramos y cuando llegó a la Luna comió mucho y engordó, quiere decir entonces que incorporó una gran cantidad de partículas a su cuerpo y por lo tanto se modificó la masa. Pero no estamos suponiendo que haya comido en el viaje, sino que se mantuvo exactamente igual. La otra situación por la cual podemos pensar que se modificaría la masa es si le hubiera pasado algo durante el viaje, como por ejemplo tener un accidente y perder un brazo. En ese caso, la cantidad de partículas disminuiría porque al perder el brazo perdió cantidad de materia. Pero nuevamente, la masa no se ve afectada como si el peso. La cantidad de partículas de un cuerpo, vamos a decir que permanece relativamente constante. En cambio, el peso no. El peso depende de en qué astro esté parado el objeto para saber con qué fuerza es atraído hacia su centro.